Sí, la idea de este encuentro funciona como una especie de clase cero de la formación que vamos a empezar este año, que empieza a mediados de marzo. Y un poco la idea del día, como el contenido es qué es la astrología, desde dónde la pienso, como algunos elementos medio de dónde se sostiene mi mirada sobre el astro, que después son útiles a la hora de hacer todo el camino de la astrología, pero que también sirven para alguien que tenga ganas de curiosear un poco y de conocer en más profundidad la disciplina. Así que eso. Bienvenida Lu, entonces nos vamos a ver mucho este año. Bueno, empiezo. Después en algún momento voy a tratar de no extenderme demasiado, así nos queda un ratito para charlar y que traigan las preguntas que quieran sobre lo que tengan ganas. Pero empiezo. Bueno, yo soy Sebastián Bru, me dedico a la astrología hace más o menos 10 años. Hace unos 6 7 que doy clases y investigo algunos puntos astrológicos, estoy escribiendo un libro en particular, tengo otro ahí medio dando vueltas. Y doy formación general para personas que quieren convertirse en astrólogos, seminarios sobre algunos puntos en particular para otros astrólogos y astrólogas. Y bueno, nada, me dedico a la astrología. ¿Qué es la astrología? Este sería como el momento cero de la formación. En principio hay muchas miradas posibles y obviamente en cada mirada lo que vamos a encontrar es el desarrollo de una disciplina diferente, ¿no? Si bien hay una base común que se comparte entre todas las astrologías, que sería lo primero que hay que decir, bueno, en realidad más bien hay varias astrologías. En principio porque hay varias formas generales de aproximarse a la disciplina y se le pide o se usa la herramienta de la astrología para cosas bastante diferentes, pero también porque está la astrología védica, la astrología sideral, la astrología occidental, la astrología tropical. Hay varias corrientes dentro de la astrología. La que yo uso, practico y comparto es la astrología tropical. Y dentro de la astrología tropical tenemos variantes o vertientes o cepas que algunas tienen más que ver un perfil más psicológico, algunas tienen un perfil más esotérico, algunas mezclan un poco los dos perfiles, algunas trabajan desde una psicología por ahí más arquetípica, cada cual va armando un poco una astrología de acuerdo a su cosmovisión, por decirlo así. Porque una cosa que puedo decir es que la astrología es un lenguaje y en tanto tal, como todos los lenguajes, pueden acomodarse a diferentes modos de relación con el mundo. Y a su vez van a dar cuenta, los diferentes lenguajes, de esa relación con el mundo. Entonces, las diferentes astrologías van a establecer diferentes relaciones con el mundo y con las personas que tienen esas cartas natales. En particular, la astrología que a mí me parece más interesante es una astrología psicológica que mira al sujeto y a sus atravesamientos sociales, culturales, políticos, pero también que todo el tiempo estoy yendo a entrar en contacto con capitas más vinculadas con lo esotérico. No como algo de la magia, sino como algo del universo, porque creo que es importante dar una definición en este punto del camino, que es que lo esotérico es una forma de entender el mundo que dice algo así como que hay algo intangible, que hay un gran misterio del cual emerge todo lo que existe. La posición esotérica se grafica muy bien con el concepto del nombre de Dios, que es un concepto de la Cábala, que dice, el nombre de Dios son cuatro letras, cuatro consonantes que arman un nombre impronunciable. El nombre de Dios no se puede decir. Todo lo que podemos hacer es intentar decir algo que suene parecido al nombre de Dios, poniendo algunas vocales en el medio de esas consonantes. Y ahí ya están los 78 nombres de Dios, 48, un montón de nombres de Dios.
todos esos nombres de Dios lo que hacen es decir algo sobre ese enorme misterio. Esto sería lo esotérico. El misterio del cual yo voy con un tenedorcito a extraer un poquito de algo que me quedará. Y eso es algo de lo que nos permite la astrología. La astrología sería ese tenedor con el que voy a ir al misterio a agarrar un poquitito. Y ese poquitito de misterio me permite conocerme profundamente y conocer algo del otro y del mundo en bastante profundidad. Digo que trabajo con una astrología bastante ligada a lo psicológico porque en su mayoría las herramientas que comparto en mis formaciones y en mis consultas tienen que ver con algo que podríamos llamar simplemente autoconocimiento, que es la posibilidad de registrarse con más profundidad, entendiendo la complejidad de voces que nos componen. Nos componen una enorme complejidad de deseos, inhibiciones, necesidades emocionales, búsquedas expresivas, una enorme complejidad de cosas que podríamos pensar astrológicamente desde los planetas. En nuestro mundo interior están todos esos planetitas que vemos en la carta natal como voces, como fuerzas, como tironeos que van de alguna forma llevándonos a construir una individualidad. Gran parte de la formación que comparto tiene que ver con hacer un recorrido para describir y para abordar algo de lo que sucede en ese proceso de tener una individualidad que dialoga con una carta natal. ¿Qué es la astrología, Sebastián? Te lo pido por favor, decímelo. Bueno, es un arte. Hay otras personas que dicen que es una ciencia. No está mal pensarla como una ciencia. Yo la defino como un arte porque, a diferencia de la ciencia, la astrología no se preocupa por explicar el porqué de las cosas, sino que simplemente busca elaborar correspondencias que nos sirvan para entrar en contacto con las cosas. Un azul me permite entrar en contacto con una emoción determinada. Aquel sonido o ese encadenamiento de sonidos me permite sentir ciertas cosas que de alguna forma algo de ese encadenamiento sonoro llama, convoca una determinada emoción adentro mío, determinadas sensaciones, determinados paisajes, ¿no? La música como arte trae ciertos contactos. Bueno, la búsqueda de la astrología anda más o menos por ahí. No se trata de decirle al otro qué es o quién es o por qué es así, sino de permitirle ver cosas de sí mismo en base a que algo de lo que hay en ese mundo interior se corresponde con el cielo en el momento del nacimiento. La astrología que les comparto busca elaborar correspondencias entre ese arriba, el cielo, y ese abajo o ese adentro que está en la persona que viene a consultarnos o en nuestra propia carta natal. Entonces, yo no sé, y por lo tanto no les puedo enseñar tampoco, por qué Marte en casa 3 produce tales y cuales cosas. Pero sí sé que cuando abro una carta, cuando levanto una carta y está Marte en la casa 3, voy a encontrarme con que eso se corresponde con un determinado abanico de posibilidades en la vida de la persona. Lo mismo el Sol en Géminis o en Virgo o en Piscis va a traer un determinado abanico y va a haber cosas que probablemente no aparezcan en la persona o que si aparecen no tengan que ver con el Sol. Porque puede ser que tenga el Sol por acá y la Luna por allá y que cuando aparece algo del universo, de este universo de por allá, tenga que ver justamente con lo lunar, ¿no? Con otra de las voces internas de esta persona. Entonces, ¿qué me permite la astrología? Pensada como un arte, pensada como un lenguaje, dar cuenta de algo de eso que hay dentro nuestro que muchas veces no tenemos modos de nombrar. Algo parecido a lo que nos permite el arte, ¿no? Por ahí veo una película y hay algo de una emoción que puedo traducir en una imagen, o un paisaje sonoro que me permite por lo menos entrar en contacto con algo de lo que me pasa. Por eso es tan necesario el arte para acompañar ciertos procesos emocionales, ¿no? Lo buscamos un montón. Piénsense algún duelo que hayan hecho en su vida y la música que se pusieron para acompañar ese duelo. Bueno, algo parecido. Este es el servicio que nos ofrece la astrología, esa mirada que nos permite de algún modo acompañar algo de lo que hay dentro. Sí, a diferencia del arte, trayendo mucho la posibilidad de nombrar
de ubicar con la conciencia, de poner en palabras y de darnos cuenta. Esta es la gran potencia de la astrología. Nos permite, a través de una cierta distancia que brinda mirar desde el cielo, la posibilidad de darnos cuenta de cosas que hay en nuestro mundo interior. De darnos cuenta de cosas que nos habitan, que somos, que nos pasan, que sentimos. Y en ese darse cuenta, muchas veces lo que hay como gran posibilidad es algo del orden del permiso. Me miro, me reconozco y puedo abrazar algo de lo que me pasa. Agradable, desagradable. Bueno, una gran potencia de la astrología es que permite mirar sin tanto juicio. Y entonces esto que por ahí para una moral judeocristiana está mal, para la astrología tiene que ver con esta parte de mi carta que es más tututu, ponele escorpiana. Entonces, puedo mirar este gesto, esta pasión, esta sensación, esta emoción, con una mirada que no se pare tanto en un lugar de juicio, sino que se pueda acomodar en un lugar más, esto como que busque comprender algo de lo que nos pasa y ni exigirnos cómo deberíamos ser o hacer las cosas, ni castigarnos por sentir o dejar de sentir ciertas cosas. No es una disciplina que tenga que ver con lo que deberíamos ser, sino que es una disciplina que está íntegramente constituida en relación a poder permitirnos ubicar quiénes somos. La astrología no sabe quién yo tendría que ser. Obviamente hay algunos puntos astrológicos que pueden ayudarnos a identificar lugares de mucho crecimiento, de mucha potencia, de mucha expansión. Por ahí la astrología puede decirnos algo así como, bueno, vos sos tu sol, o sos tu nodo norte, o tendrías que ser tu sol, o tendrías que ser tu nodo norte. Puede ser, pero no lo hace sin entender que hay algo de mi luna, o de mi nodo sur, o de otros puntos de mi carta que también son importantes en ese juego, y no lo hace desde un lugar de exigencia, sino desde un lugar de permitirnos vernos. Esto es muy fundamental en muchas ocasiones. Para mí lo más rico de la astrología es este lugar de no juicio y este lugar en donde no hay recetas universales. No es para todos lo mismo. Para algunas personas servirán algunos recursos, para otras será necesario incorporar otros. Cada cual, cada caso es único, es profundamente singular. Y la lectura va a ser profundamente singular. Y esto es muy maravilloso porque cuando aprendan a leer cartas natales van a descubrir esto, ¿no? Cómo cada universo individual se compone de una forma muy única, muy singular, muy particular. Obviamente con puntos de encuentro y con puntos de coincidencia. Y acá hay otra gran gema de la astrología. Me permite ver esto singular que soy, diferente, único, que nadie más en todo el universo es, hilado al mismo tiempo con el resto de la humanidad, con el resto del universo. Algo de esto que yo soy, diferente, sin embargo está perfectamente entramado con el resto del universo, con el resto de la humanidad. Algo de esto pasa en el efecto, ¿no? De cómo es arriba es abajo. Miro al cielo para descubrirme. Mirando al cielo puedo saber tantas cosas de mí misma, de mí mismo. Hay una relación muy profunda, ¿no? Digo, el propio punto de partida de la astrología, esta correspondencia entre arriba y abajo, dice que hay una trama que está muy estrechamente ligada entre todes y lo que está más allá de lo humano, esto, lo cósmico, por decirlo así. Entonces, más o menos por ahí, es un arte, es un lenguaje, nos permite dar cuenta de esto invisible que hay adentro, nos permite ir al contacto con ese misterio, sin terminar obviamente de agotarlo o de decir todo lo que se puede decir, pero sí pudiendo decir algo que nos traiga cierto lugar que nos permita darnos cuenta, que nos permita reconocernos, que nos permita vernos. El lenguaje de la astrología tiene una lógica propia, pero articula mucho con la palabra, con la razón y con el entendimiento, lo que lo vuelve, a la astrología la vuelve, un lenguaje muy amable para personas que tenemos cierta tendencia a la racionalidad y a entender y a la lógica. Por ahí hay otras disciplinas esotéricas como más directas o más a través de imágenes, como por ejemplo el tarot. La astrología va muy bien cuando de pronto yo necesito de alguna forma entender algo del universo, de lo sutil, de lo intangible, de lo esotérico. Necesito darle cierto marco lógico para poder vincularme con eso. O sea, los registros akáshicos, por ejemplo, es una técnica que va
muy directamente, canalizo, viene los guías de la persona, hablan a través mío, toda una serie de cosas que yo no entiendo, que no participo mucho ahí más que de entregarme y dejar que algo hable a través mío. En la astrología hay otra participación, más racional, más consciente, de quien lee una carta, y esto para muchas personas vuelve posible la aproximación a algo del universo de lo esotérico. Muchas personas usan la astrología en un sentido predictivo, incluso yo a veces en mis podcasts, en mis producciones, va a pasar esto el mes que viene, fíjate aquello, qué trae el 2025. Pero fundamentalmente en la formación lo que voy a compartirles tiene que ver con una mirada astrológica que no tiene que ver con lo que va a pasar, sino fundamentalmente con un reconocimiento de esto que hay adentro. Y que tampoco pretende, la astrología que les comparto, describir completamente lo que son, sino ubicar más o menos por dónde, como si fuera a poder tener una relación con la propia singularidad, con la propia individualidad, como un territorio que tiene algunas regiones más desérticas, otras más boscosas, la costa de una laguna, lugares de esto más poblados, lugares más vacíos, y desde ahí poder entender un poco por dónde nos pasan las cosas que nos pasan. Entonces, vamos a estudiar los arquetipos zodiacales de los planetas y de las casas, no buscando definir quién es una persona que es de Piscis o de Géminis, sino buscando ver por dónde hay algo que a esta persona le puede permitir reconocerse. Esto implica estudiar con bastante profundidad los signos del zodíaco y sin ir a un lugar en donde cierre la descripción. Obviamente sí, van a aparecer un montón de ejemplos concretos y esto no quiere decir quedarse en un lugar abstracto en donde lo geminiano no es nada, sino todo lo contrario. De hecho, el recorrido que hago por el zodíaco tiene mucho que ver con ver a dónde termina un signo y a dónde empieza el otro. Bueno, de acá hasta acá, más o menos, es Aries. Después ya Tauro. No, esto ya se va más para otro signo de fuego. Tiene que ver porque es el mismo elemento, pero es más Leo esto. Entonces, gran parte de la formación en cuanto a los signos es entender a dónde empieza y termina más o menos Aries, a dónde más o menos empieza y termina Tauro, y así. Como qué pedacitos del universo de lo humano corresponde a cada uno de los signos del zodíaco. Y por lo tanto, qué tipo de escenarios, situaciones, conflictos, deseos me voy a encontrar parándome en cada uno de estos signos, ¿no? Hay algo que no deja de sorprenderme cada vez que doy una formación que tiene que ver con lo transformador que es a la hora de mirar el mundo, aprender astrología, en cuanto a varias cosas que quizás podría nombrar hoy, algunas de ellas, como por ejemplo dos que tienen que ver con principios fundamentales de la astrología, que son la no jerarquía y el principio como mandálico, podríamos decir. La no jerarquía tiene que ver con que el círculo del zodíaco hace que Piscis esté después que Acuario, pero también esté antes que Acuario, porque si seguís la rueda, entonces esto hace que no haya arribas y abajos, no jerarquiza y no hay algo mejor o peor que otra cosa. Y cuando realmente entramos en contacto con una disciplina que piensa así circularmente el mundo y no linealmente, no jerarquizado, sino realmente desde esta composición circular, es muy como realmente sorprendente lo que pasa cuando se piensa el mundo así. Porque normalmente siempre hay una evaluación de qué tan bueno o malo es algo, ¿no? Y le puedo poner 1000 nombres, qué tan desterritorializado es o qué tan, no sé, lo que fuere, ¿no? El concepto que sea, qué tan bueno o malo. Y algo de pensar desde estas disciplinas circulares nos permite realmente entender algo de los infinitos puntos en donde podemos estar parados y paradas para mirar la realidad, y que todos esos puntos son lugares válidos y son lugares posibles. Obviamente habrá algunos que nos resulten más afines, otros que nos generen más rechazo y distancia, pero son puntos posibles. Y en una gran medida, lo prodigioso de la astrología es poder
reconocer en qué punto estoy parada, en qué punto estoy parado, para ver al otro en el punto en el que está parado, sin considerar que yo estoy ni peor ni mejor que el otro, o más bien o mal que el otro, sino justamente en esta diferencia. En particular, en esta época, cada vez más fuertemente, hay un proceso en donde tendemos a poder armar comunidades en la diferencia. La astrología es muy hermosa en ese sentido y nos aporta muchos recursos en la posibilidad de construir comunidades en la diferencia, sobre todo porque permite realmente entender que el otro está pensando el mundo desde otro lugar, sintiendo el mundo desde otro lugar y siendo en el mundo de otro modo, de otra forma. Y desde ahí, ni juzgar al otro ni juzgarme a mí, ¿no? Como atenúa mucho el juicio. Y otro lugar que para mí es hermoso, un poco lo decía recién, es esto de lo mandálico. La astrología dice, en el centro del círculo zodiacal, en el centro del círculo de una carta natal, está la esencia. Y todo lo que encontramos en la periferia, los planetas en una posición, en un signo, en una casa, en aspectos con otros planetas y demás, son una forma de expresión de esa esencia, que nos permite, desde el lenguaje astrológico, decir algo sobre esa esencia. Y esta idea de que en el centro está la esencia y que esa esencia más o menos puedo entrar en contacto desde la periferia, trae una posición también de la disciplina que honra mucho ese punto central en donde está cada uno de nosotros, cada una de nosotras. Es ese punto en donde yo soy, independientemente de mi voluntad, de mi esfuerzo y de lo que sea que haga con esto que hay adentro mío, hay algo en mí misterioso que en última instancia es a lo que siempre va a estar hablándole la astrología. Y esto vuelvo a lo que decía antes de la no receta, de la imposibilidad de decir cómo tenés que vivir. Nos brinda un espacio de escucha de esa esencia más o menos amable. Digo más o menos porque claramente requiere todo un tiempo de preparación, de investigación, de estudio, ¿no? Pero es bastante amable. Y bastante amable sobre todo en esto de, bueno, no es que hay una esencia correcta y una esencia incorrecta. Y ni siquiera es que estructuralmente haya algo, si estás más cerca de tu esencia, sos un copado, sos una copada, y si estás más lejos de tu esencia, listo, te mereces que te la pidemos. Hay una comprensión también de lo complejo que es el proceso de acercarse a esa esencia, y muchos de los recursos que brinda la astrología justamente tienen que ver con darnos herramientas para esa aventura extrañísima de reconocer quiénes somos y de poder darle un lugar a eso que somos en nuestro lugar en el mundo, ¿no? Poder reconocer quién soy y poder hacer que esta persona que soy tenga un lugar más o menos prodigioso dentro de mi universo social, familiar, vincular. Entonces, no solo nos ayuda a ese reconocimiento, sino que también es muy amorosa para brindarnos recursos para que ese centro se ponga en juego de algún modo. Me pusieron play y no paré. ¿Hasta acá alguna pregunta, algo que quieran compartir, alguna sensación, alguna duda? ¿Algo que quieran saber? Vuelvo a abrir en unos minutitos para volver a preguntarles lo mismo, así que si les aparece alguna pregunta se la pueden anotar. ¿Por qué es tropical? Bastante complejo de explicar, pero básicamente tiene que ver con... encontré una forma muy sencilla. El cero de Aries, en la astrología tropical, coincide con el punto vernal, que es el comienzo del otoño. Desde el cero de nuestro sistema astrológico va a coincidir con ese punto en donde algo de los trópicos sucede. Por eso tropical, ¿no? Entonces el cero de Aries y el punto vernal, cero de Aries igual punto vernal. Hay otras astrologías que que hacen coincidir el cero de Aries con posiciones que tienen que ver con estrellas, con cosas diferentes. Y ahí, por ejemplo, tenés la astrología sideral o la astrología hindú.
Hay astrologías que trabajan con 13 signos, que incluyen Ofiuco, que es una constelación que está entre Escorpio y Sagitario, como un 13º signo. En fin, hay un montón de cosas. En última instancia, en mi recorrida y en mi investigación, me terminaba dando hasta risa encontrar que, por ejemplo, la astrología védica trabaja mucho más con los planetas y encuentra que los planetas que están en tal lugar refieren a cosas de las que la astrología tropical da cuenta en el signo. Entonces, en última instancia, hay algo que también es muy misterioso. Quiero decir, no sé por qué funciona la astrología. Y esto es algo que en otro momento de mi vida me hubiera parecido insoportable, pero que afortunadamente logré lidiar con eso. Porque efectivamente, cuando usamos este lenguaje para interpretar una carta y el mundo, es muy útil. Es muy útil para dar cuenta de cosas. Me pasa todo el tiempo en consultas que es como, che, loco, todo bien, pero yo estuve 5 años de terapia para hablar de esto. ¿Qué haces vos que me lo venís a decir en media hora de una consulta? ¿Desubicado? Pasa mucho eso, ¿no? Como de tener mucha precisión para nombrar cosas súper específicas. O, che, ¿qué pasa con la hermana de tu mamá, con tu tía materna? No, tengo un síntoma físico de no sé qué cosa. Ah, ¿qué pasó con tu tía materna? Ah, tal cosa. Ah, todo que ver, ¿no? Niveles de precisión que todavía me resultan muy difíciles de entender, que de hecho, honestamente ya renuncié a la posibilidad de entender por qué funciona, pero que funciona un montón. Y las otras astrologías de alguna forma elaboran también su sistema de correspondencias que les funcionan. Del mismo modo que el tarot, del mismo modo que la numerología, del mismo modo que un montón de otras disciplinas esotéricas elaboran sus formas de dar cuenta de ese misterio. Y son todas formas extrañas y un poco misteriosas. Pero bueno, en definitiva, son formas posibles que nos permiten, y esto me parece sí recontra importante, no conocer o entender el porqué de las cosas, sino otra aproximación diferente, más sensible, más emocional. Digo, la ciencia funciona muy bien para describir el porqué de las cosas. Y no es necesario nuevas disciplinas o estas disciplinas tan antiguas como la astrología para seguir explicando el porqué de las cosas. Les va bárbaro. Dejémoselo a los científicos. Me parece que es interesante usar estas disciplinas para justamente ocuparnos de aquello que la ciencia no le puede prestar atención, no le quiere prestar atención, que justamente muchas veces tiene que ver con el universo de lo emocional, de lo sensible, del autoconocimiento, del registro de los propios mundos emocionales. Conviven en paralelo perfecta y armónicamente. La abuela como se encontró con los alumnos de chiquitos. Tiki, tuki. Em, bueno, voy a abrir para más preguntas, decía. Les cuento así brevemente el desarrollo muy como en títulos de la formación. Sobre todo este primer año lo que vamos a ver es la introducción al lenguaje astrológico. Es un curso en donde vamos a recorrer signos. En la primera parte del año, de marzo a julio, principios de agosto, recorremos los signos del zodíaco. Cada signo hacemos una visualización, nos detenemos bastante a charlar, vemos profesiones y oficios. Y hay como bastante desarrollo en bastante profundidad, intentando llegar a entender un poco la esencia del signo, qué hay en el corazón de ese signo. Más allá de qué hacen las personas arianas, se trata de entrar en contacto con qué pasa con Aries. Antes que eso, me olvidaba, hacemos un pequeño pasaje por los modos y los elementos. Cada signo del zodíaco tiene un modo y un elemento. Los elementos son tierra, agua, aire y fuego, y los modos son cardinal, fijo y mutable. Entonces vamos a analizar un poco de qué se tratan estas cosas y a ver cómo aparecen. Esto es re útil para pensar varias cosas a lo largo después de la formación. Entonces es una linda base. Y también a partir de ahí vamos a ver balance de elementos que nos permite ver una carta así como desde cierta distancia y entender más o menos qué tipo de territorio es. Ah, mirá, es pura agua. Ah, ok, todo está lleno de fuego. Entonces, ¿qué van a ver? Ciertas temáticas, ciertos intereses, ciertas cosas que van a tender a reaparecer en la vida de la persona. Bueno, después la recorrida por los signos.
De ahí nos vamos a casas, vemos el sistema de casas, entendemos esa relación tierra-cielo que traen las casas y trabajamos con los ascendentes, un poco desde la perspectiva de Caruti de Casa 11, que trae este desafío del ascendente. Lo que dice Caruti es: el ascendente es algo que se incorpora por destino. Entonces primero entendemos un poco la casa 1 desde otras miradas y después trabajamos con el desafío que implica el ascendente. Y a partir de ahí nos introducimos en la segunda mitad del año, que tiene que ver con planetas, en donde vamos a trabajar mucho con cosas más ligadas ya a las dinámicas dentro de la carta y a la polaridad entre lo defensivo y lo esencial o lo expresivo, ¿no? Está la luna y el sol como grandes representantes de estos dos polos, de lo más defensivo, de lo más el lugar en donde me resguardo y me protejo, y el sol como un lugar en donde me abro a la vida y me despliego en la vida. Entonces vamos a trabajar con esa polaridad y viendo la relación entre estos dos elementos. Y después, bueno, los planetas personales: Mercurio, Venus, Marte, vamos a ver Júpiter, todo esto en profundidad. Y vamos a hacer una introducción, igual bastante profunda, a los 3 planetas transpersonales. Y el último cachito del segundo semestre vemos aspectos. Todo esto en bastante profundidad como para que después sirva para la formación, pero también con bastante profundidad que permite una elaboración emocional y un autoconocimiento bastante interesante. Hay un poco algo de un elige tu propia aventura en la formación, que también está dado porque todas las clases incluyen consignas, incluyen trabajos para hacer en casa, y desde ahí uno lo puede acomodar un poquito más a un lugar más para el lado de lo profesional o para un lugar más para el lado del autoconocimiento, ¿no? Como eligiendo por ahí qué consignas le presta más atención, le da más bola. La dinámica este año, también quería contarles, es un espacio de formación teórica en donde les hablo básicamente, y un espacio más práctico en donde nos juntamos a charlar: me pasó esto, en la visualización tal cosa. A ver, en las clases igual algún espacio de preguntas, pero es un espacio un poquito más amplio de poder compartir lo que nos va pasando y de poder compartir preguntas. Che, tengo el nodo norte en Cáncer, ¿qué quiere decir eso? ¿No? Como un espacio más abierto para que vayamos siguiendo un poco la curiosidad del grupo y desde ahí armando también un conocimiento y un saber, ¿no? Como atendiendo a esa curiosidad, a esas preguntas. Como algo ahí, un poco de cada cosa. Tenemos una pregunta por acá, creo. Tenemos a alguien que habla desde Tucumán. Si empiezo la formación a mitad de año, por ejemplo, ¿habrá un espacio de sacarme dudas? Sí, Agus. Sí, o sea, espacios de esto que describía, del espacio de teóricos y de prácticos, va a estar todo el año. Después, probablemente a mediados de año, yo lo que arme sea un curso de invierno para igualar un poco a las personas que por ahí tengan ganas de sumarse más adelante en el año y que se puedan sumar al grupo de las personas que vengan desde comienzo de año. Así que podrías hacer eso. ¿Tienen más preguntas? Somos un montón. Eh, eh, Acá pregunta Steffi: ¿cómo es el tiempo de los encuentros? Em, Estoy pensando, lo más probable es que abra 2 espacios, el jueves a las 14 horas y el jueves a las 18. Son espacios de 2 horas, los espacios teóricos, y después los espacios prácticos de encuentro serían espacios de 1 hora, que lo voy a ir acomodando en función del grupo, que quizás una semana sea en un horario y la otra en otro horario, dependiendo de la disponibilidad del grupo, como buscando que la mayor cantidad de gente pueda acceder a ese otro horario. Entonces lo vamos a ir coordinando, pero sería eso. El primer año de la cursada está, digamos, es como los primeros ladrillitos. Pregunta Renata si se apunta a leer cartas. Son los primeros ladrillitos para ir en el sentido de poder leer e interpretar cartas. El proceso completo para poder interpretar una carta natal toma 1 año y medio. Sería este primer año, la base.
En el verano del primer año doy algunos ejercicios que ya tienen que ver con empezar ese proceso de leer e interpretar cartas. Y en el primer semestre del año que viene vemos la posición de los planetas en casas y en signos y cómo se lee todo eso de conjunto. Y a esto le sumamos, le agregamos los aspectos. Y entonces sí, ya un año y medio tenés la capacidad de leer cartas natales y de interpretarlas de una forma más o menos sencilla. Después hay un año más de formación que tiene que ver con profundizar la interpretación de las cartas natales. Pero sí, este primer año está bien orientado en esa dirección, Renata. Eh, lo que sería el segundo año, o esto es esta segunda mitad, que digo, la primera parte del segundo año es aprender a leer planeta, casa en signo. Y la segunda mitad vamos a ver mecanismos de cómo se articulan la Luna y Saturno, vamos a ver a Quirón, la relación Quirón, Neptuno y Urano, cómo los planetas transpersonales van construyendo algo de esa individualidad y de esa identidad y al mismo tiempo cómo se va transformando a lo largo del tiempo la identidad. Esto es, es un año, que es una serie de seminarios articulados, van a ver por ahí en la página la publicidad de estos seminarios, estos de Quirón, Saturno, Luna, Neptuno y qué sé yo, y después Plutón, los nodos lunares y la luna negra. Y después de ahí ya pasamos a la parte de carta en movimiento, vemos tránsitos, que sería como el último, un año más. Y hay un último cachito de la formación en donde nos juntamos a hacer cartas. De todos modos, ya desde antes siempre tengo disponibles espacios, por ahí es una hora a la semana, en donde nos juntamos a leer e interpretar cartas. Entonces ya apenas tienen esa formación básica, vamos introduciéndonos en la práctica de la lectura y la interpretación de cartas, ir viendo posibilidades por dónde se puede leer, qué se agrega, qué se saca. Y esto como para ir pudiendo formarnos con un perfil bastante relacionado con lo profesional, ¿no? La posibilidad de leer cartas profesionalmente. Bueno, yo dije todo lo que tenía ganas de decir. Si tienen alguna pregunta más,